Dice así Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la, ¿qué dice ahí? Edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Creo que podemos comenzar diciendo esta mañana que Dios nos ha salvado para que nosotros podamos ayudar a salvar a otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Podemos decir también que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. ¿Estamos de acuerdo? También la Biblia dice que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Entonces yo llego a la conclusión con el tema que voy a anunciar esta mañana, que Dios me edifica a mí para que yo edifique a otros. Nuestro tema es edifiquémonos unos a otros. Amén. Edifiquémonos, hermano, hermana. No solo espere que le den, que recibir y que lo bendigan. Usted también está llamado a edificar a su hermano, a su hermana. Tenemos entonces un mandato de Dios esta mañana que hay que recordar. No se haga, ¿verdad? Como dice la Biblia, oidor olvidadizo. Usted tiene que edificar a alguien en la vida cristiana. Usted tiene que ver cómo ayuda a alguien, hermanos. En la vida, cuando venimos a Cristo, pues somos bebés cristianos. Aunque tenga 80 años, el que aceptó a Cristo es un bebé y necesita que alguien lo edifique. Pero en la medida que van pasando el tiempo y los años en Cristo, va formándose un adulto, como dice la palabra de Dios, hasta un varón perfecto. Perfecto significa ahí maduro. Y cuando ya está maduro, cuando está creciendo espiritualmente, es allí donde comenzamos a usar lo que Dios nos ha dado para ayudar a los nuevos que van llegando también. O sea, usted no puede ser un bebé cristiano de cuna toda la vida, imagínese. Todo el tiempo que lo anden en la carriola ahí. No. Usted tiene un día que crecer, ponerse de pie y edificar a su hermano y a otros también. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por eso es que esta mañana hemos leído ese pasaje cuando Pablo dice que Dios a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero leo 1 Tesalonicenses 5:11 porque veo ahí clarito el mandato que esta mañana estamos estudiando. Dice, por lo cual, animaos unos a otros. ¿Se da cuenta? Usted dice, a mí nadie me llama, nadie me anima. Usted póngase a llamar y animar a otro, hermano. Animaos unos a otros. ¿Y qué dice además? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra unos a otros es una sola palabrita en griego. Dice a los, unos a otros. A los. Y esa palabra también se puede traducir mutuamente, recíprocamente. Yo creo que usted está aquí y ha sido bendecido muchas veces, ¿sí o no? Ha sido ministrado por otros. De alguna manera le ha bendecido los que cantan, los que enseñan, los que predican. Entonces usted dice, y ahora yo como bendigo a otro también entonces. De lo que dice el Señor, de gracia recibiste, dalo de gracias también. Hay dos maneras en que podemos edificarnos mutuamente. Uno es haciendo algo por alguien, algo bueno, ¿verdad? Algo positivo, algo constructivo. Pero la otra manera en que podemos edificar a otros es evitando algo que le haga daño a mi hermano. ¿Me está comprendiendo? Mire esas dos formas. Es decir, si usted dice, yo voy a edificar a alguien y hago algo, ¿verdad? Oro, ministro, hago algo, ¿verdad? Lo aconsejo, qué sé yo, cualquier manera. Pero también otra manera en que nos edificamos, hermano, es que cuidemos de no dañar a nuestros hermanos. Lo peor que te puede pasar es que ni edificas a nadie y andas destruyendo al otro. Y entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? A animarnos y a edificarnos unos a otros. Entonces lo peor, hermano, que podemos hacer es dañar la obra del Señor. Mira lo que dice acá Romanos 14:19. Este es un ejemplo de una acción
de edificación activa, es decir, yo hago algo por los demás. Y Romanos 14, precisamente, si usted lee desde el primer versículo, habla de cómo ayudar a los hermanos débiles. Porque siempre hay hermanos débiles. Hay hermanos que si no los saludan ya se enojan. Eso es ser débil. Y hay que entender a estos hermanos, porque no han madurado en la fe. Uno no se puede ir de la iglesia o de Cristo porque alguien no te saludó. Eso es una niñería espiritual. Por eso es que los adultos en Cristo deben hacer lo que dice Romanos 14, 19. Así que, dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo ahí, hermano, está enseñando que debemos hacer algo por mantener la paz, la armonía. Ya sea que te hicieron o no te hicieron, ¿verdad? Pero tú contribuyes. Nuestro llamado es a ser pacificadores en la obra del Señor. Ayudar a que, ¿cómo nos edificamos? El siguiente versículo, el versículo 20, me da un ejemplo de lo que no debemos hacer. Es un ejemplo nada más, o sea, que se puede aplicar a muchas otras áreas. Pablo dice acá, porque había un problema en ese tiempo, y lo pongo como ejemplo. Dice el verso 20, Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios. ¿Se da cuenta que no hay que destruir la obra de Dios? Hermanos, si costamos la sangre de Cristo, qué fácil es dañar a alguien, porque nosotros no morimos en la cruz del Calvario, pero a Cristo le costó la vida a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra sí categórica: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, en ese tiempo el problema de división era la comida. Imagínese usted. Usted diría, pero ¿cómo se van a destruir por la comida? Hermano, si como le digo, algunos se destruyen hasta por un mal saludo. O sea, hay cosas así tan pequeñas que el diablo usa para causar fricción, ¿verdad? Y daño espiritual. Pero le explico el contexto. En ese tiempo, uno de los problemas que había en esa cultura, los creyentes tenían un problema, y es que la mayoría de las cosas que se vendían en los mercados, especialmente las carnes, venían de los templos paganos. Después que las sacrificaban a los ídolos, la iban a vender al mercado para que no se perdiera. Entonces los creyentes tenían un dilema: necesito comer carne, pero eso ya fue sacrificado a los ídolos, ¿qué hago? Entonces Pablo recomendaba muchas veces que decía: si tú no sientes que estás pecando, ni te das cuenta, ni preguntes de dónde viene esa carne, cómprala y cómetela. Pero si tú sabes que hay un hermano que dice: hey, no compres esto porque eso fue sacrificado a los ídolos, no la compres por causa de la conciencia de él. ¿Me está comprendiendo? Es decir, porque él lo dijo y se va a sentir mal, y hasta se puede descarriar porque se ve el hermano está pecando comiendo carne de los ídolos. Entonces mejor, dice Pablo acá, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ahí está el principio bíblico. Todo está limpio. Pero no todos lo entienden, no todos han madurado. Por eso Pablo dice: pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ya se entendió bien entonces, ¿verdad? Este punto. Hay que edificarnos haciendo algo, pero hay que edificarnos evitando lo que va a causar daños a otros. Amén. Empecemos entonces respondiendo: ¿cómo puedo edificar activamente a los hermanos? Porque eso es lo importante. En un sentido, ya automáticamente nosotros sabemos que no hay que dañar a la iglesia, no hay que destruir al hermano, pero no podemos quedarnos pasivamente diciendo: yo no le hago mal a nadie. No, pero el Señor nos llamó a hacer lo bueno, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, entonces yo tengo que aprender cómo hago cosas buenas. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Cómo ayudo a otros? ¿Cómo edifico a otros? Vamos a ir a la escritura, y de acuerdo al pasaje que leímos, ya podemos tener un punto acá. Cuando Pablo está escribiendo en Efesios 4:11, dice que a unos los hizo apóstoles, profetas, a otros maestros. ¿Sabe cómo se llaman esos títulos? Le vamos a llamar dones. Diga conmigo, dones. La primera manera en que usted y yo vamos a edificar a los hermanos es edificándonos con los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen dones? Muy poquitos. Yo le voy a recordar esta mañana que todo lo que estamos aquí, si ya estás lavado con la sangre de Cristo, tienes un don. Porque Dios nos salvó, dice, y nos llamó. De tal manera que no solo eres salvo, eres llamado a edificar a otro. Lo que pasa es que otra cosa es que no estés haciendo el don. Pero esta mañana, en primer lugar, aprendemos que debemos
dar a otros nuestros dones. Los dones no son para decir yo soy profeta, yo soy maestro. No, eres maestro por causa de los demás. Eres cantante por causa de los otros. Es decir, si Dios te eligió y te dio un don, no es para que tú brilles, es para que tú bendigas y edifiques a otros. Amén. Entonces yo tengo que saber que mi don no me lo dieron porque yo soy así, no, sino porque Dios está usando un canal, un instrumento, pensando en los demás hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 12. Hay que ejercitar los dones, hermano. Hay que preguntar y conocer cuál es tu don, porque Dios nos manda esta mañana a edificar con los dones que Dios nos ha dado. Por eso dice Efesios, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos esos dones son para la edificación. Dice 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué vamos a abundar? Dice Pablo. Para edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Aquí está la iglesia del Señor. Todo lugar donde hay un pueblo que cree en Cristo y se reúne para adorarlo, ahí está la iglesia del Señor. Entonces, ¿dónde hay que ejercer los dones? La iglesia, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el verso 26, avanza en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios. Dice Pablo aquí, pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Es decir, ¿qué hay entre ustedes? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Mire, es el cantante, el que tiene salmo es himnos, canto, el que alaba. Tiene doctrina, ahí están los maestros, los que están enseñando. Tiene lengua, es decir, tiene palabra profética en lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Luego dice, hágase todo para qué, hermanos. Edificación. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí no es para decir, wow, qué usado es ese hermano, esa hermana. No. Aquí es para edificar a los hermanos, para ministrarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dios ordena que uses tu don, hermano. Aunque tú digas, yo no sé cuál es el don, esa es tu responsabilidad, descubrir cuál es tu don. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decirte que Dios te da un don y que debes usarlo. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con un don. Y cierro este punto con 1 Pedro 4:10, para que usted no me diga, yo no creo que yo tengo un don. Usted entonces está diciéndole que Dios miente, porque Dios dice que usted tiene un don. 1 Pedro 4:10, claramente te está diciendo el Señor esta mañana que no solo tienes un don, sino que lo debes usar. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno, repita conmigo, cada uno. Cada uno es cada uno, lo que estamos aquí. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Está claro eso o quiere más explicación? Cada uno de vosotros según el don que ha recibido, tiempo pasado. Cuando Cristo nos lavó, nos hizo nueva criatura, puso dones en nosotros. Son como semillas que quedaron ahí, hermano, esperando un día germinar y fructificar. Pero cuántas semillas están todavía, las pobres semillas ahí guardaditas. No han dado frutos. Pero por eso la palabra no puede mentir y no puede omitir eso. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice, hermano? Ministrelo a los otros. Dáselo a los demás, hermano. Si a ti te gusta cantar, canta. Si te gusta enseñar, párate y enseña. Si te gusta evangelizar, evangeliza. Si te gusta servir, sirve. Si te gusta ayudar, ayuda. Si te gusta hacer algo, no te quedes sin hacer nada en la obra del Señor. Amén, hermanos. Ministrelo a los otros. Espero que esta mañana todos nosotros vengamos al Señor y le digamos, Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque eso fue lo primero que preguntó Pablo cuando el Señor lo convirtió en el camino a Damasco. La primera pregunta era, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le reveló, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero entonces cuando él creyó quién era Jesús, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le vamos a preguntar eso al Señor esta mañana, ¿verdad? No, parece que no todos le quieren preguntar. Santo Dios, sigamos adelante entonces.
Edifiquémonos, número uno, con los dones. Pero no solo esa es la única manera. Mire, aquí el Señor nos va a dar muchas otras maneras cómo edificarlo. Mientras tú descubres tu don, estoy hablando con aquellos que dicen, ¿verdad? Yo no sé ni qué hago en la obra del Señor. Está bien, te vamos a dar otras maneras para mientras descubres el don. Para mientras llega el momento en que desarrolles tu don, la siguiente manera en que tú puedes edificar a otro es orando uno por otro. Mire qué fácil. Yo solo le puedo preguntar esta mañana, ¿usted puede orar? Entonces, si usted puede orar por otro. No sea egoísta en la oración. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame el trabajo. Hermano, piensa en otros también. Edificaos unos a otros, no solo con los dones, sino con la oración, hermanos. La oración es un poderoso ministerio de edificación que Dios ha dejado. Si usted no se ha dado cuenta, está ignorando un recurso poderoso. Eso lo tenemos todo. Desde que podemos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, ayúdanos, ya empezó usted su oración. Pero entonces usted tiene que aprender esta mañana que debe empezar a orar por otro. Una palabra que usamos nosotros para decir orar unos por otros es intercesión. Intercedemos a favor de otro. Mire, cuántas oraciones por otro se puede hacer, hermano. Imagínese. Si usted piensa todo lo que puede orar por usted, así puede orar por los demás también. Usted necesita finanzas, ore por las finanzas de otro. Usted necesita salud, ore por la salud de otro. Usted necesita que sus hijos sean bendecidos, ore por los hijos de otro. Usted necesita que su matrimonio sea bendecido, ore por los matrimonios de otro. Amén. Mire por cuántas cosas, hermano. O sea, tenemos que orar y especialmente, hermano, oremos por la salvación de los perdidos. Bendito el nombre del Señor. Ahí, hermano, en Efesios, en la carta de Efesios, y no solo Efesios, sino muchas de las cartas de Pablo, siempre Pablo menciona que él está orando por la iglesia. Es algo importante que la mayoría de veces que Pablo menciona la oración es para decir, no ceso de orar por vosotros. Solo hay unos pocos pasajes donde Pablo dice, y oren por mí también. O sea, porque esa es la intercesión de los otros ahora. Pablo ora por ellos y Pablo espera que ellos oren por él. Amén. Yo oro por ustedes y yo espero que ustedes oren por mí. ¿Estamos? Ese es un ministerio de edificación. Orar unos por otros. Efesios 1:16 es el pasaje como ejemplo que usa Pablo en muchas cartas sobre esa manera de edificarse unos a otros. Dice Efesios 1:16. No ceso, ¿ya lo encontró? No ceso, es decir que esto es todos los días, hermano. Así como todos los días ora por la comida, ora que Dios lo guarde, recuerde los otros hermanos también. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que oró por alguien, hermano? ¿Será posible que haya alguien aquí que nunca ha orado por otro? Wow. Vamos a pedirle perdón al Señor si eso es cierto. Porque tenemos una responsabilidad, hermano. Dios nos manda, animémonos, edifiquémonos y oremos unos por otros. También Efesios 3:14, otro pasaje que me gusta ahí, que Pablo sigue mencionando este ministerio, hermano, de orar por otros. Ore por otros. Yo creo, hermano, que si usted se pone de aquí en adelante a decir, yo voy a comenzar a orar por otros, usted se va a convertir en un ministro de intercesión pronto. Le va a gustar tanto la oración por otro que cuando vea, yo estoy orando por esa persona y estoy viendo los resultados. Y cuando usted vea lo que Dios hace en otros, sin darse cuenta, Dios va a hacer algo en usted también en su vida, gloria a Dios. Porque cuando ponemos primeramente el reino de Dios, Dios se encargará de nosotros también. Bendito el nombre del Señor. Dice que el Señor las otras cosas las va a dar por añadidura, bendito Dios. Entonces aquí en adelante usted dice, Señor, bueno, ya no voy a orar más por mí, voy a orar por otro. Y Dios va a honrar esa fe. Dios lo va a bendecir. Pruébelo, pruébelo. Comience a orar por alguien. Comience allí por su esposa, por sus hijos, pero luego por el vecino, por el compañero de trabajo, por el hermano, la hermana, por cualquier persona, comience a orar. Mire lo que dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. Ya Pablo ahí nos está enseñando que se postraba en oración de rodillas. Y dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue leyendo. Yo no voy a leer toda la oración.
Porque Pablo ahí se extiende, Pablo está pidiendo, ¿sabe que una de las cosas que pide Pablo? Dice que Dios le dé, ¿verdad?, revelación del conocimiento de la palabra, que Dios les haga entender, comprender cuál es la anchura del amor de Dios, todas esas cosas. Entonces quiere decir que hay que orar para que Dios ayude a otros a madurar también. Ore para que crezcan los hermanos en la fe. Ore para que resistan. ¿Sabe que cuando estamos en prueba es cuando más necesitamos de las oraciones? Y en este momento podemos decir, ¿cuántos no estarán en prueba en este momento? Claro, muchas pruebas. Entonces quiere decir que la oración es urgente todos los días. ¿Sabe que el Señor Jesús eso le dijo a Pedro, se lo reveló? Cuando ya estaba a punto el Señor de ir a la cruz, le dice: Pedro, Satanás ha venido para decir que va a zarandearte como trigo. Pero ¿sabe qué? Tranquilo, yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Dele aplauso al Señor. Eso es el ejemplo de Jesús. Yo he rogado por ti, hermano. Hoy puedo decirte, he rogado por ti. Usted, hermano, puede decir esta mañana con todo gozo: yo he rogado por otros también, para que su fe no decaiga. Pero qué triste es cuando ni por nosotros ya oramos. O sea, estamos terrible ahí. Por eso entonces solo vemos que otros caen, otros se van, y no estamos haciendo el trabajo, orar unos por otros. Voy a terminar este punto de orar unos por otros con Santiago 5:14 en adelante. Es un texto muy bonito, muy clásico, que lo usamos cuando vamos a visitar a alguien y orar por alguien. Y ahí dice, ¿por qué orar? Uno de los ejemplos de oración. Pero usted no necesita, ¿verdad?, llegar. Podemos orar por alguien incluso a la distancia. Usted puede orar por alguien que está en México, que está en Honduras, que está allá en otro lado. Usted puede estar intercediendo por ellos, ¿sí o no, hermano? Recuerde lo que le dijo aquel centurión romano a Jesús: Señor, no es digno que entre bajo mi techo, le dice. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces, hermano, usted dice: es que yo no conozco a nadie aquí con quien orar. Pues ore por lo que conoce allá en su país. Entonces, por lo menos comience a interceder por alguien. Dice aquí Santiago 5:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces parece que la respuesta es sí, porque luego dice el escritor Santiago: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Un paréntesis, hermano, no se quede sufriendo solo. Llame, dice. Y mire, y no había teléfono en ese tiempo. Dice llame. ¿Me está comprendiendo lo que quiero decir? Es que no me gusta andar contando los problemas. Es que no es contar los problemas, solo es: hermano, necesito oración, oren por mí. Hermano, esa es una supuesta espiritualidad, decir que yo solito voy a orar por mí. No, está escrito que hay que llamar a los ancianos para que oren por él. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces, si usted no me llama, pues esa es otra cosa. Si usted no llama al hermano, a su hermano de confianza, esa es otra cosa. Porque, hermano, así es que nos vamos a dar cuenta que usted necesita oración, llamando. Así que de aquí en adelante no diga: ni oran por mí. ¿Y cuando llamó entonces para qué oráramos? Sonría, Cristo le ama. Porque la Biblia es lo que está enseñando, hermano, para que podamos orar uno por otro. Yo puedo orar de forma general por usted: Señor, bendice al hermano Acosta, Señor, bendice. Pero no me doy cuenta que el hermano anda un gran dolor de muela ese día, y no me doy cuenta que él necesita que oremos por él. Entonces, oraciones más específicas van a operar esos milagros específicos. Entonces, sigo leyendo: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Qué poderosa es la oración entonces de intercesión. El Señor sana cuando oramos unos por otros. El Señor levanta a otros cuando oramos por los que están caídos. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, lo otro que también oramos es cuando usted dice: yo he pecado, yo he fallado. Hermano, no te quedes. Lo peor que puedes hacer es decir: ahora ya pequé, ya me voy de la iglesia. No, dice la Biblia que debemos orar para que el Señor perdone tus pecados. Qué maravilloso es el Señor, hermano. No nos quedemos con las cargas ni de problemas, de enfermedades, ni de pecados, todo, porque eso es lo peor. Dice verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor.
Dios oye tu oración, pero unidos la oración se vuelve más poderosa. La oración se vuelve poderosa, hermano. ¿Sabe que hablando de los testimonios bíblicos, el apóstol Pedro fue encarcelado? Hechos capítulo 12. Claro, Dios hizo un milagro en Pedro, así como lo hizo con Pablo y Silas. Y dice que hubo un ángel y lo sacó de la cárcel. Pero hay algo que usted no debe olvidar. Ahí en los primeros versículos, creo que es 12:6. Y dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Entonces no se olvide de los que están presos. No se olvide de los que están en los hospitales. No se olvide de los que están en asilos. No se olvide de los que están detenidos. Los que están secuestrados. ¿Cuántos están oyendo esto, hermano? Hay que orar por tanta necesidad, hermanos. Ya olvídate por un momento de ti y ora por otros, porque Dios le agrada que oremos unos por otros. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a ver la mano del Señor, amados, porque Dios dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿cómo voy a perderme yo ese poder que tiene la oración unida? No me la puedo perder, no te la puedes perder. Necesitas que oremos por ti y yo necesito que ores por mí. Amén. Así que nos edificamos con los dones. Si ya sabes cuál es, no te quedes sentado, comienza a usarlo. Si no sabes, comienza a orar que Dios te lo revele, pero usa el otro que ya sabes, ora por otro y estarás edificando la iglesia del Señor. Pero Dios nos enseña otra manera de edificarnos. Y en tercer lugar, vamos a edificarnos, amados hermanos, unos a otros y cumplir el mandato del Señor de animarnos, de edificarnos con nuestras palabras que le decimos a los demás. Por eso en cuanto entramos aquí, vemos a alguien, le decimos, Dios te bendiga. Lo peor que puede pasar es que ni siquiera digas amén, hermano. Porque la bendición está en las palabras que estamos diciendo. Por eso es, haciendo ese paréntesis, estamos diciendo, la alabanza y la oración en la Biblia era vocalizada. Es decir, la Biblia mucho insta a decir, levanta la voz, levanta el clamor, ¿verdad? Alzo mi voz. Escucha mi oración. Y tanto quiere decir entonces en este punto que es importante que nos ministremos unos a otros con palabras edificativas, con palabras de bendición, amados hermanos. Es importante que ores al Señor entonces para que Dios te ponga palabras en tu boca, que Dios te dé palabras sabias, palabras de sabiduría. ¿Cómo ministrar a otros? Usted dice, yo no sé cuál es el don, yo no sé cómo orar muy bien, pero a lo mejor puedes dar una palabra que va a edificar a esa persona. Mire qué interesante. O sea, y hay algo que tú puedes darle a otros, es lo que tú puedes hablar de Dios a otros, hablar de fe, hablar del poder de Dios, y eso va a inyectar fe y ánimo a otras personas. Así que esta mañana tenemos un tercer recurso. Dios, amados hermanos, ha puesto en nuestra boca una palabra poderosa. Yo te digo esta mañana, en nuestra boca está la palabra que es la espada del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Esa palabra, cuando abras tu boca y digas, Señor, usa mi voz, usa mis palabras, Dios va a usar esas palabras y no serán tuyas, dice el Señor a los discípulos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ya no te quedes con la boca cerrada, hermano. Ya no sigas callado, hermano. Por lo menos saluda al que no conoce al Señor, a tu amigo, al vecino. Hola, hola, buenos días, Dios le bendiga. Y ya con eso le llama la atención. ¿Por qué me está diciendo Dios le bendiga? Es importante saber que Dios ha puesto ahí en nuestras palabras, hermano, ese poder de edificación. Y te lo puedo demostrar, y es tan abundante, especialmente en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que dice que en la lengua está la vida y está la muerte, el poder de vida y muerte. O sea, es algo bien interesante porque, hermano, le digo esto y esta recomendación, ni siquiera en broma hable mal de otros, ni en broma. Ya le voy a decir por qué. Porque el mundo espiritual se rige por las palabras, no por la intención. Es que no lo quise decir con mala intención, pero ya lo dijo, hermano. El mundo espiritual lo escuchó. Y el mundo espiritual, si no recuerdas Génesis 1, ¿cómo se creó el mundo? Y dijo Dios. Amén.
O sea, no fue la intención de Dios la que creó el mundo, fue su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra de Dios tiene poder y esa palabra está en nuestra boca y por eso no podemos ni en broma maldecir a nadie. Bendito el nombre del Señor. Bendiga. ¿Sabe? Y le explico, bendecir no es solo decir Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No. La palabra bendecir es una palabra compuesta que se compone de dos palabras, que quiere decir ben es bueno, bien, y decir es decir bien, es decir, hablar bien de otros. Usted dice, yo no voy a decir solo Dios te bendiga. No, espérese. Eso no es una palabra mágica para andar bendeciendo. Bendecir a alguien, decirle, Dios te va a usar a ti, muchacho. Dios te puede levantar a ti. Dios te ama. Dios quiere hacer algo en tu vida o en tu matrimonio. Está hablando bien. Lo contrario es maldecir, es decir, hablar mal. No es solo decir una palabra de maldición, es una palabra que usted le diga, no servís para nada, lo está maldiciendo ya. Eres un fracaso, lo está maldiciendo. Por eso somos llamados a bendecir y no a maldecir. Amén, hermanos. La tercera manera en que usted va a ministrar a otros, hermanos, hable bien a los demás. Empieza con su casa. Háblele bien a lo suyo, porque no quiero que sea, dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Qué bueno, cortésmente, educadamente hablar a otro y en su casa maltrata a los demás con sus palabras. Eso no es de Dios. Entonces tenemos que aprender a bendecirnos en todo lugar, hermano. En casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que vayamos. Incluso, hermano, la Biblia manda que aunque otros te maldigan, tú lo bendigas. ¿Cuántos dicen amén? No devolver mal por mal, sino siempre bendecir a los demás. Bendito el nombre del Señor. Porque si usted es hijo de Dios, usted tiene solamente el llamado a bendecir, nunca a maldecir a nadie. Así que eso no aplica. Si usted dice que es creyente, eso no aplica que usted diga, ay, quisiera que le caiga un rayo a esa persona. ¿Qué pasó? Tiene que convertirse entonces de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo quiere lo mejor para el prójimo. Porque el mandato de Dios es, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hágase ese ejercicio en su mente. ¿Acaso voy a hablar algo que me venga algo mal a mí? ¿Quién dice que le venga algo mal a uno? A sí mismo, ¿verdad que no? Por eso dice el Señor, ama al prójimo como a ti mismo. Así que la regla de oro es lo que quieres para los demás, así, lo que quieres para ti, así haz con ellos también. Entonces, hermano, tenemos el tercer recurso sencillo. La única manera en que usted no lo puede usar es que usted sea mudo. Pero yo creo que aquí no hay ninguno. Al menos me puede decir amén para saber que no es mudo, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Santiago 3, vamos a ir a ese versículo porque, como le dije, Proverbio está lleno y tal vez muchas veces los conocemos, pero Santiago 3, hermano, nos cuestiona a la iglesia, aquellos que se llaman creyentes, hijos de Dios, que no están bendiciendo a los demás, sino que están maldiciendo. Usted dirá, hay creyentes que maldicen, y no le acabo de decir, con una mala respuesta, con una mala palabra áspera, usted ya está maldiciendo a alguien. Y usted diga, porque me llamaron la atención el trabajo, ay, espero que lo corran a ese, ya lo está maldiciendo. Dios no te llamó a eso, hermano. Ay, espero que ese presidente ya se muera. No. Ore, aunque sea una persona mala. Amén, hermanos. ¿Acaso la Biblia no dice, oren por los que están en eminencia? Pues la iglesia, hermano, en vez de estar orando, está haciendo lo que el mundo hace. El mundo lo que hace es criticar nada más. Dios nos llamó a orar por los gobernantes. Dice amén o no, vamos a orar, vamos a bendecir, hermano, porque la oración eficaz del justo puede mucho, y la palabra también. Santiago 3 verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. O sea, Santiago lo que está haciendo es ridiculizando a aquellos que se llaman creyentes y un día bendicen y otro día maldicen. O sea, lo que Santiago está diciendo, esto es lo que está sucediendo. Oigo que de una boca está saliendo bendición y maldición. Y a continuación dice, hermanos míos,
esto no debe ser así. ¿Lo leyó? ¿Qué no debe ser así? Que maldigamos y bendigamos. Dice, esto no debe ser así. Y aquí en adelante vamos a orar que Dios solo nos dé palabras de bendición, hermano. Yo no puedo maldecir a nadie. Es decir, yo no puedo hablar mal de nadie. ¿Me escuchó? No podemos hablar mal de nadie porque dice la palabra, esto no debe ser así. Y dice el verso 11, pone hasta una ilustración muy bonita. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga a la vez? ¿Acaso que cuando usted abre el grifo sale dulce y amarga al mismo tiempo? No, ni la naturaleza hace ese gran problema que hacemos en el mundo espiritual los seres humanos. Bendecir y maldecir, ¿verdad? Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios y pone Dios te bendiga y pone muchos posts y todo. Y cuando están hablando cosas terribles de otras personas. Entonces ahí está la aplicación, agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Pero Dios nos va a dar una fuente de agua dulce en nuestra boca esta mañana. Amén, 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 hermano. Hay un río de Dios que va a fluir de bendición en tu boca, para tu familia, para tus vecinos, para tus amigos, para tus hermanos. Bendito el nombre del Señor. Porque somos llamados a edificarnos unos a otros. Con los dones, con la oración y con las palabras. Vamos a Colosenses 4:6. Pablo creo que está instruyendo aquí cómo deben ser esas palabras que hablamos. Y si Pablo lo dice es porque entonces es algo que debemos pedir nosotros. Porque seamos honestos, especialmente las personas que han vivido muchos años en el mundo, ¿verdad? Aquí quiero hacer, antes de leer Colosenses. Cuando una persona viene del mundo, hermano, pareciera que nació hablando malas palabras la persona. Y se vuelve cultura, se vuelve normal. Y sabe que las personas, cuando nosotros venimos a Cristo y le escuchamos, decimos, hermano, eso ya no se debe decir ahora. La persona se asusta. Estoy hablando de personas que vienen del mundo reciente y ellos no saben que el vocabulario ya debe cambiar. Pero ¿cuántos saben que el vocabulario debe cambiar? Y yo no puedo seguir hablando como hablaba antes, mi hermano, en el mundo. Porque Cristo nos transforma todo. Si Él transforma el corazón, transforma la lengua también. Transforma la mente. Entonces, aquí viene esto que es importante, que nosotros ahora en Cristo debemos decir, Señor, perdóname porque yo he estado hablando esta mala palabra y ahora soy tu hijo y esto es maldición también. A veces hay dichos, hermanos, populares que se oyen muy groseros, muy fuertes. Por eso yo le dije que ni en broma hay que hablar, ¿sí o no? Lo acabo de decir. Porque aunque parece juego, aunque parece una bromita inofensiva, la palabra siempre tiene un impacto. Positivo o negativo, lo va a tener. Por eso dice Colosenses 4:6. Dice así, y tomémoslo como un mandato de Dios. Dice, sea vuestra palabra siempre, no algunas veces, no solo cuando estoy contento voy a hablar bien, no, siempre con gracia, sazonada con sal. Mire qué bonita esa ilustración de Pablo. La palabra sazonada con sal, recuerde que la sal en ese tiempo era muy importante para sabor, para preservación. Quiere decir que tus palabras deben ser agradables, pero también deben cuidar a los demás, preservarlos. Por eso es que le hablamos bendición y por eso es que declaramos palabra buena, porque el evangelio significa buenas noticias, buenas palabras. Y el Señor ha puesto el evangelio en nuestra boca. Dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio. O sea que siempre estamos hablando el evangelio. Usted dice, yo no soy evangelista. Usted tiene el evangelio en su vida, hermano. No me diga que porque no es pastor o maestro, usted no puede predicar el evangelio. Usted lo predica todos los días en su manera de hablarle a los demás. Usted da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida todos los días delante de este mundo. Por eso dice sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y me gusta que eso quede abierto entonces, porque responder significa una respuesta a otra palabra buena, pero también una respuesta a una palabra mala que me dijeron. Yo debo saber cómo responder.
Porque hermano, yo no debo tener problema, usted no debe tener problema con eso, porque dice la Biblia que si la palabra de Dios abunda en tu corazón, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si usted no ha leído palabra, usted no ha orado, si usted no se ha congregado, usted no ha sido pastoreado, no ha sido enseñado, tiene razón que en el primer encontronazo se le salga la palabrota en su boca. Porque no ha sido edificado. Porque aquí nos estamos edificando esta mañana, ¿ven? Y esta enseñanza le va a servir a usted para saber que tiene que mejorar sus palabras con los demás. Porque Dios lo llamó a edificar a otros con sus palabras. Entonces, eso es bien importante que estamos recordando acá. Sigo leyendo la palabra de Dios. Ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo respondéis a cada uno? Mire lo que dice una versión popular. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Esa es una versión sencilla. Lo dice bien clarito entonces que nosotros debemos de hablar siempre lo bueno y, hermano, no hablar lo primero que se nos viene a la mente. Tenemos que pensar si esto va a bendecir o va a maldecir a los demás. Dios nos llama a tener cuidado. Hay un texto que dice, Señor, pon guarda mis labios. Como un portero, ¿verdad? Que dice, no, cuidado, esa palabra se sale. Hermano, aunque la hayas pensado, pero si no la dice, no ha pasado nada. Porque Dios, hermano, perdona los errores ocultos, dice la palabra de Dios. El gran peligro es que dejes salir por tus labios. Aprendamos entonces a ponerle guarda a nuestros labios, como dice la palabra del Señor. El Colosenses 4:6 entonces es cómo bendecir, pero estamos viendo en este punto también el peligro de decir cosas que no convienen y que maldicen a los demás. Y por eso la Biblia nos advierte cómo debemos hablar y cómo no debemos hablar. O sea, la palabra tiene enseñanza para las dos cosas. Me dice a mí cómo debo hablar bien a los demás, pero me enseña muchos textos de lo que no debemos hablar. ¿Acaso la Biblia no dice que no hay que murmurar? ¿Sí o no? ¿Acaso la Biblia no dice que no hay que esparcir los chismes? ¿Acaso la Biblia no dice que no hay que injuriar, calumniar? O sea, son las cosas que no debemos hablar. Ve ahí Efesios 4:29, el mismo capítulo que leímos al inicio, pero el verso 29. Y concluyo este punto, que hay que edificarnos con palabras. Pero también dijimos, hay que evitar lo que va a dañar a otros. Esa es otra forma de edificar. Y este texto es un ejemplo de lo que hay que evitar. De aquí en adelante, si acaso habías caído en eso, hoy puedes comenzar de nuevo. Efesios 4:29 dice, hermano, ¿qué dice? Los que lo tienen, ninguna. Haga una pausa. ¿Cuánto es ninguna? ¿Un poquito? Solo dos palabritas. Solo déjeme decir una. Dice el Señor, ninguna. Que Dios nos ayude a no hablar ninguna. Hermano, si usted no lo sabía, Jesús dijo esto. Óigame, yo quiero que me escuche bien esto todo. Jesús dijo, de toda palabra que hablen los hombres darán cuenta en aquel día. ¿Cuántos me escucharon? ¿Usted cree que no se está grabando en el cielo? Si aquí se está grabando el Facebook Live, imagina el cielo. Alabado Señor. Híjole. Y lo que dije anoche, en mi cámara, en mi recámara, Dios lo escuchó todo. ¿Sabe que hay un texto en Eclesiastés que dice, ni en tu recámara digas mal del rey, porque las aves llevarán la palabra? Como dice el dicho, me lo dijo un pajarito, ¿eh? Sus ángeles están cerca de nosotros, hermano, y están oyendo todo lo que hablamos. Por eso es que la Escritura dice claramente lo que debemos decir y lo que no debemos decir. Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Oiga bien, edificación, el tema que estamos estudiando, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, en serio, de verdad, si tu problema son las malas palabras, Cristo puede cambiar tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Él puede darte una nueva lengua saludable, una lengua de gracia, una lengua de bendición. Bendito el nombre del Señor.
Ya no más maltrato, ya no más igual que el mundo. Cristo nos ha cambiado de adentro hacia afuera completamente. Hay que hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, ayúdame a que ninguna palabra vuelva a salir de mi boca. Porque en ese caso yo estoy desobedeciendo su mandato y no estoy cumpliendo el mandato de edificar a otros. Y es lo que dice la Escritura. Estamos estudiando, nos edificamos con dones, nos edificamos orando, intercediendo, pero también nos edificamos cómo tratamos a los demás. Y voy a un último punto, hermano, para tener esto completo. ¿Cuántas maneras hay de edificarse? Podemos cumplirlas de muchas maneras, pero creo que vamos a poner aquí un broche de oro de este tema. Una de las maneras en que Dios nos ha mandado edificar a los demás, además de darle tus dones, además de orar y además de hablarle bien, la mejor manera en que va a edificar a los demás es amándolos como Dios quiere que los ames. Así que la cuarta manera, nos edificamos con el amor fraternal entre nosotros. No hay nada más poderoso que el amor de Dios, hermano. No hay nada más que edifique que amar a alguien. Así que si estás esta mañana dispuesto a cumplir el mandato de Dios, de edificar, de animar, de ayudar, dile al Señor: Señor, dame más amor por los demás. Yo quiero, porque yo creo que si amamos a los demás, vamos a orar por ellos. Si amamos a los demás, no los voy a maldecir. Es sentido común. Es decir, que la raíz de toda la bendición está en el amor de Dios entonces en nosotros. Si yo los amo, no voy a hablar mal de ellos, no los voy a maldecir, no voy a desear el mal ni que se pierdan. Voy a querer que se salven, que se restauren, que se sanen, aunque te hayan hecho mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el amor de Dios, aleluya. Así que el amor de Dios te va a ayudar, nos va a ayudar a edificarnos unos a otros. El amor es un mandamiento. No crea que es una opción. Usted dice: voy a ver si lo amo. Este mandamiento les doy: que se amen unos a otros. Y no hay para dónde coger, hermano. O lo ama o lo ama. Lo siento. El mundo tiene para escoger, porque el mundo está perdido. Ama a sus amigos y odia a sus enemigos. Pero si tú eres cristiano, no puedes odiar ni a tus enemigos. Cristo lo dijo: bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántos son hijos de Dios? Queremos obedecer la palabra de Dios entonces. Queremos ser para edificación. Mira lo que dice, voy terminando, 1 Tesalonicenses 4:9. Pablo entiende de que este es un mandato que debemos recordarlo. Y que si lo cumplimos nos va a ayudar como iglesia, nos va a ayudar como familia, nos va a ayudar, ¿verdad?, como sociedad incluso. 1 Tesalonicenses 4:9. Este tema le llamamos aquí amor fraternal, porque el amor es grande, hermano. El amor a Dios, por ejemplo, la gente dice: yo amo a Dios, pero aborrece al hermano, aborrece al prójimo, aborrece al pariente, aborrece al vecino. Y en Dios no existe esa división. Dios quiere que lo ames a Él, pero Dios quiere que ames a los otros. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:9. Dice a la iglesia, le dice esto: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Mire hasta dónde llega Pablo. Como quien dice: hermanito, ustedes ya saben que hay que amarse unos a otros. ¿Cuántos saben eso, hermano? Pablo dice: no tiene necesidad que yo les escriba que se tienen que amar. Así que yo diría como Pablo esta mañana: yo no tengo necesidad de decirle que se tiene que amar unos a otros. Usted ya lo tiene que saber eso. ¿Por qué dice? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bendito el nombre del Señor. Cuando Cristo ha llegado a tu vida, te ha cambiado, te ha perdonado, tú vas a entender la oración del Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hasta entonces lo vas a entender, si no, nunca lo vas a entender. Yo perdono pero no olvido eso. No, eso no es bíblico, eso no aplica. Perdón es perdón. Obviamente no tienes amnesia, no pierdes memoria, pero no lo estás remojando y recordando: esto me lo hizo, esto me lo hizo, esto me lo hizo, y ya lo perdoné. No. Aunque se te venga el recuerdo, ese recuerdo bajo el perdón de Dios, nunca jamás te va a volver a doler lo que te hicieron. ¿Cuántos dicen amén?
nunca jamás te vas a sentir mal por el mal recuerdo, porque el perdón te ha sanado la herida. Entonces dice Pablo, no tengo necesidad de escribirlo, porque ya lo aprendieron de Dios. ¿Cuánto aprendieron de Dios eso ya, hermano? Gloria a Dios, porque hay muchos, aunque parece que no todos, pero esta mañana Dios quiere que usted aprenda que Dios dice que se tienen que amar unos a otros. Porque, hermano, todos queremos entrar al cielo, ¿verdad? Al cielo no podemos entrar odiando a alguien. Tenemos que entrar amándonos unos a otros. Y finalizo con Hebreos 10:24. Me gusta esa palabra porque no solamente vamos a tomarlo como un mandato, decir, ay, tengo que amar, como una carga. No, Hebreo me lo presenta de otra forma, incluso más bonito, el tema de amar a los demás. Porque nos va a enseñar que el amor es una arma, es una estrategia para ayudar entonces incluso a los demás a crecer, a cambiar incluso, o a servirle a los demás, a pesar de lo que sea. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros. Mire cómo comienza el texto, considerémonos. Otras versiones dicen tratémonos, preocupémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me gusta la palabra estimular ahí. Es como un incentivo, hermano. Por eso es que hasta ahora los científicos, los pedagogos han llegado a descubrir que con amor una persona puede cambiar de ser mal portada a bien portada, dándole amor. Pero eso ya estaba escrito aquí, que cuando nosotros amamos, lo estimulamos a las buenas obras. Usted no dice, no, hasta que se porte bien lo voy a tratar bien. Nunca se va a suceder. Comience usted a hacerle bien y en un momento eso va a cambiar la vida del otro también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, gloria a Dios. Por eso dice Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego, que significa así harás que le arda la cara de vergüenza. Eso significa ascuas de fuego, amontona sobre la cabeza. Es decir, si tú le haces bien a aquel que te hizo mal, eso le va a hacer reflexionar, dice, ¿cómo este hombre, esta mujer me está haciendo bien cuando yo le quise hacer mal? Y Dios les va a hablar a esa persona. Amén. Por eso es que la Biblia dice, no venguéis uno al otro, no paguéis mal uno al otro. Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese que en una versión sencilla dice, comprendámonos mutuamente para estimular el amor. Me gusta aquí que el sentido es estimular el amor en alguien que parece que no está amando. Entonces cuando comenzamos, como una plantita, ¿verdad? Una plantita que usted ve, ay, se me está secando. ¿Qué es lo que va a hacer para que no se le seque? Ah, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no le regamos a esa relación que parece que se está secando? Se está muriendo, se está deteriorando. Ay, que haga lo que él quiera. No, yo tengo una responsabilidad. Si él no lo hace es cosa de él, pero yo cumplo la mía. Yo debo regar a esa persona con oración, con palabras de bendición, pero sobre todo dice, estimulándole el amor a esa persona. Quiere decir que todos en algún momento como creyentes hemos tenido el amor de Dios en nuestro corazón, pero se ha marchitado, se está muriendo y necesita de alguien que comience a estimular el amor en los demás. ¿Cuántos se quieren volver personas que estimulen el amor en otro? Y diga, yo voy a regar, voy a dar palabra, orar, voy a bendecir y decirle, hermano, sigue adelante, sigue haciendo lo bueno, no te rinda, porque ya falta poco. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue adelante, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Para estimular el amor. Y así también dice esta versión, las buenas obras. Como que hay una conexión. Cuando yo comienzo a tratar bien a alguien, esa persona va a cambiar, a actuar en el amor otra vez, y eso lo va a llevar a hacer buenas obras, dice el texto. Entonces no es pagándole como está haciendo la persona, es lo contrario. ¿Cómo va a cambiar? Y dice, es que a mí nadie me respeta. Comienza a respetar, usted no importa. Y va a ver que Dios va a hacer algo con esa persona. Es que a mí nadie me saluda. Salude usted, mi hermano. Y va a ver cómo va a cambiar la gente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermano, queremos cumplir el mandato de edificarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? No, yo no los oigo a todos. ¿Usted quiere cumplir ese mandato, hermano? Yo quiero cumplir ese mandato.
De aquí en adelante tomemos el compromiso de decir, yo voy a administrar mi don. Yo voy a orar por alguien más. Le doy un reto, aunque sea agarre uno de la iglesia y ore por él diariamente. Ahí está. Ni lo conoce, pero dice, hermano, quiero orar por usted, dígame su nombre. Empiece a ejercitar la intercesión y va a ver lo que va a pasar en su vida. Comience aquí en adelante a decir, desde que yo entre en cualquier lado, voy a saludar, aunque no conozca a la gente. Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, como sea. Voy a ser una persona que va a llevar palabras sazonadas con sal. Y no voy a reaccionar cuando me contesten de mala gana, porque dice, para que sepáis cómo responder a cada uno. Si mejor no le digo nada a su mala respuesta, mejor cállese, porque no vaya a hacer que hable algo malo. Pero si tiene ya la palabra de gracia, dígasela. No, que Dios te bendiga, no importa lo que me has dicho. Ahí está la buena respuesta. Y por último, hermano, no olvidemos de amarnos unos a otros, de estimular el amor en los demás. Hermano, el último texto de Efesios 4, y ahí voy a terminar, Efesios 4:16. Yo creo que aquí se resume todo lo que hemos dicho, porque el propósito de Dios es que la iglesia se edifique, la iglesia crezca, que usted individualmente sea edificado. Mire lo que dice Efesios 4:16. En el 15 terminó hablando de Cristo, por eso dice, ¿de quién? O sea, hablando de Cristo. De quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire, da por hecho la Biblia que nos estamos ayudando mutuamente. La Biblia da por hecho que usted está orando por otro. La Biblia da por hecho que está amando a otros. Da por hecho que usted está ministrando a otros. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Gloria a Dios. La ayuda mutua depende de cada uno de nosotros. Diga conmigo, depende de mí. O sea, no depende de todos, depende de cada uno, dice el texto. Según la actividad propia de cada miembro. Le digo esta mañana, si Dios lo ha traído, lo ha llamado, es porque usted tiene un llamado, una responsabilidad entonces aquí. Usted tiene que tener una actividad propia. Y dice que cuando cada uno haga su actividad, ¿cómo termina el texto? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere una iglesia edificada. Pero no diga solamente Dios edifica la iglesia. Edifica la iglesia. ¿Y usted qué está haciendo para edificarla? Yo también puedo edificar la iglesia. ¿Sí o no? A ver, hermano, ya se me durmieron. Diga conmigo, yo puedo edificar la iglesia. Amén. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.